Unidad 4, tema 4, anualidades o rentas. Muy bien, ya estamos en el último tema de la unidad 4 y también es el último tema del curso de matemática financiera. Esta vez para tocar un concepto importante dentro de la matemática financiera, que es las anualidades o las rentas. ¿Quién de nosotros no ha recibido rentas mensuales? Nuestros propios salarios son rentas mensuales, o a lo mejor vivimos en alguna casa alquilada y entonces mensualmente hay que pagar una renta, ¿verdad? Una anualidad. O en el banco podemos anualmente ir amortizando cuotas, se pagan en forma mensual durante un año, ¿no? Aunque no necesariamente una anualidad represente pagos que se hagan durante un año, pueden ser en otros periodos, pero representan un flujo de caja en lo que el dinero, digamos, fluye en forma uniforme. El movimiento de dinero ocurre en un intervalo regular, es decir, cada mes, cada semestre, cada trimestre, etc. Aquí en la gráfica puede observarse el flujo de caja, en el cual en un tiempo de cada mes se hace una amortización de 500 soles, ¿no? 500 soles terminado el primer mes, luego 500 soles terminado el siguiente mes y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un pago regular que se hace durante un cierto periodo. Esa es una anualidad o una renta. Las anualidades vencidas o rentas vencidas. Estas son bastante clásicas. Son las anualidades ordinarias o postpagables. Son aquellas en las cuales los pagos son hechos en su vencimiento, es decir, al final de cada periodo. Por ejemplo, son el pago de salarios. Cada mes nos pagan, pero primero hemos trabajado, luego nos pagan, ¿no? El trabajo es primero. Esto es un tipo de anualidades vencidas. Es el mismo gráfico anterior y se puede ver que al terminar el primer mes se recibe, digámoslo así, 500 nuevos soles, ¿no? Al terminar el segundo mes, otra vez se recibe 500 nuevos soles y así sucesivamente. Sin embargo, si nosotros en algún momento se rompe esta periodicidad y por ejemplo aquí en el cuarto mes ya no se paga, entonces la serie deja de ser propiamente una anualidad. Para que sea una anualidad debe haber un flujo uniforme, es decir, un pago en forma constante en un periodo dado. También están las anualidades anticipadas. Como seguro intuirás, las anualidades anticipadas son las que se pagan antes del servicio, o puede decirse son prepagables, se efectúan al principio de cada periodo. O sea, yo hago un pago por adelantado. En ese sentido, voy pagando primero y luego voy haciendo uso del servicio que se me está brindando, ¿no? En muchos casos, cuando se alquilan dormitorios o se alquilan, digamos, casas, por lo general el arrendatario siempre solicita algunos meses de adelanto y a partir de ahí uno va pagando en forma adelantada, ¿no? O sea, primero paga y luego uno vive, digamos, en el local que uno está alquilando. Estos son los tipos de anualidades anticipadas. Entonces, ten en cuenta eso. Hay anualidades
que se pagan una vez que se ha terminado el mes, ¿no es cierto? Y hay anualidades que se pagan antes de empezar el mes. Esas son las anualidades anticipadas. Veamos qué es lo que ocurre cuando uno hace una amortización de un pago. Es posible que uno tenga un capital o un préstamo y ese préstamo uno lo divide en un cierto periodo para pagar, ¿no? Por ejemplo, si uno hace una compra a crédito, entonces el monto, el capital total se va a dividir en la cantidad de meses que uno ha acordado pagar, pero además de ello va a haber un interés que se va a cargar a ese capital, ¿verdad? Entonces, de modo que uno va a estar pagando mensualmente y de hecho al final de tus pagos tú has pagado un exceso de lo que realmente costaba y más los intereses. O sea, hay un proceso de capitalización. Entonces, en los pagos que uno hace en forma de renta, en ciertos periodos, uno puede hablar del valor actual, el valor real que tiene en un momento dado al inicio, y también un valor final o un valor de capitalización. El valor actual de una anualidad es igual a la suma de los capitales o anualidades. Así, si nosotros queremos conocer el valor actual, vamos a tener que sumar cada una de los capitales C1, C2, C3 con sus respectivos intereses, ¿cierto? Lo mismo para la capitalización final. Estas son las fórmulas que podemos usar para conocer el valor actual. Está en función del capital mensual, del interés que se ha planteado y del número de meses o los periodos que se han contemplado pagar dicho capital. Esta es una fórmula que se deduce de la anterior para calcular el capital en función del valor actual cuando el valor actual es conocido. Y esta es una fórmula también que se deduce de las anteriores para calcular cuánto tiempo uno puede pagar con cierto interés, un cierto capital, partiendo de un valor actual o inicial. Estas tres fórmulas nos van a ser útiles para poder calcular las anualidades o las rentas. Vamos a un ejemplo concreto. Se obtiene de un banco un préstamo por $125,000. ¿Está bien? Tú te haces un préstamo de $125,000 y decides pagar este préstamo en 10 años, en cuotas mensuales consecutivas e iguales, pagando la primera cuota dentro de un mes. Si el banco nos cobra una tasa efectiva mensual de 0,34%, ¿cuál es el monto de la cuota mensual que debemos pagar? Esto es interesante porque nos ocurre, es algo de nuestro entorno, de nuestra vida diaria, donde muchas veces nosotros hacemos préstamos, se nos dice la tasa efectiva mensual y bueno, tenemos que saber cuánto va a ser el monto mensual que vamos a pagar. Eso es lo que a la mayoría de nosotros nos interesa. Si voy a sacar un préstamo y voy a pagarlo en tanto tiempo, bueno, ¿cuánto voy a pagar mensual? Obviamente eso depende de la tasa efectiva mensual, ¿no? De la tasa de interés. Bien, vamos a resolver aquí el ejercicio entonces. Aquí está gráficamente planteado. Se trata de 10 años. Dado que
la tasa efectiva está dado en meses, entonces los 10 años los vamos a pasar a meses, porque vamos a pagar mensualmente también, ¿no es cierto? Entonces 10 años, donde cada año tiene 12 meses, estamos hablando entonces de que en total hay 120 meses. Entonces aquí hay una línea de tiempo con 120 meses donde se indican las amortizaciones mensuales que se va a dar. O sea, este es el capital mensual que vamos a proporcionar. Si queremos saber cuánto es el monto de la cuota, sabiendo que cada cuota es, además de, digamos, contempla el interés, entonces vamos a aplicar una fórmula. Entonces vamos a aplicar una de las fórmulas que ya hemos revisado. En todo préstamo, lo que debemos pagar debe ser financieramente equivalente al desembolso del préstamo. Para hallar el monto que se debe pagar al banco, usamos la siguiente fórmula usando estos datos. ¿Está bien? Acá están los datos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos el valor actual. ¿Está bien? Tenemos $125.000. Sabemos la tasa efectiva mensual, que es 0,0034. También sabemos que el pago debe hacerse en 10 años y esto es 120 meses. Esta es la fórmula para poder calcular el capital que se va a pagar en forma mensual si se conoce el valor actual, los intereses y el periodo en el cual vamos a ir amortizando. Entonces vamos a reemplazar estos son los datos. Observa aquí $125.000. La tasa de interés es 0.34% o 0.0034, que se ha reemplazado aquí en todas las I's, y N viene a ser el tiempo en el cual vamos a ir amortizando este préstamo. Aquí N vale 120 meses. Bueno, vamos a hacer la operación que es 1270. Veamos otro ejemplo. Tenemos una renta anual de $500 durante 5 años vencidos. Si la tasa de descuento anual es de 13%, ¿cuál es el valor actual de la anualidad? Veamos los datos que tenemos. Sabemos que el pago de la anualidad es $500, esa es la renta anual. Y este pago se hace durante 5 años vencidos. Y se sabe que la tasa de descuento anual es del 13%. Ahora queremos saber cuál es el valor actual. Entonces esta es la fórmula del valor actual. Reemplazamos los datos que tenemos y calculamos. El resultado es 1.758. Esa es la anualidad que tendría que se tiene en un principio, ¿no?, para pagar. Otro ejemplo. El dueño de una MIPE contrae una deuda para saldarla en 5 pagos iguales de 26.913 al inicio de cada año, con una tasa de interés del 45,6% anual. Calcular el valor actual de esta obligación. Ya, sabemos que el capital que se va a amortizar en forma anual es de 26.913. Sabemos que esto se va a pagar cada año durante 5 años, con una tasa de interés de 45,60%, o sea 0.456. Queremos saber el valor actual de esta obligación. Esta es la fórmula para el valor actual.
y tenemos todos los datos, así que vamos a reemplazar. El resultado es $72.800. Esto es el valor actual y ese es el valor que tú estás repartiendo en pagar mensualmente durante 5 años. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que usted gana la lotería y entonces cuando vas a cobrarla, los ejecutivos de la lotería te proponen lo siguiente: puedes cobrar hoy, cuyo premio asciende a $500.000, o podríamos darte $3.000 mensuales durante los próximos 25 años. Si haces una multiplicación directa de 3.000 por la cantidad de meses que hay en 25 años, vamos a ver qué es lo que resulta. Veamos la solución. En este caso tenemos el capital mensual, que es de $3.000. Tenemos la cantidad de meses que hay en 25 años. Y esa tasa de interés corresponde a la inflación, que es en realidad una tasa anual. Así que hay que pasarlo a meses. Eso se consigue dividiendo entre 12. Por eso aquí se ha dividido entre 12 para conseguir la tasa de interés mensual, ¿no? Reemplazamos en la fórmula para calcular el valor actual y este resulta ser 465.620. Como puedes notar, este valor actual es menor que los $500.000 que se habían ganado. Por lo tanto, no es conveniente que nos paguen mensual, sino sería conveniente pedir todo el premio, ¿no? Ejemplo 4. Si usted toma los $500.000 del premio y los deposita a 0,85% mensual, ¿cuál es el monto que puede retirar del banco mes a mes por los próximos 10 años? A ver, vamos a calcular eso. Ya, los datos que tenemos son durante 10 años a 12 meses por año se tienen 120 meses con un interés de 0.0085 y el valor actual de $500.000. ¿Cuál es el capital mensual que vamos a obtener? Esta es la fórmula y este es el resultado: 6.663.04. es la cantidad de dinero mensual que podemos retirar hasta que en 10 años nos vamos a descapitalizar y ya no vamos a tener nada, ¿no? Entonces, esto es el monto que se puede retirar del banco mes a mes durante 10 años. Ejemplo 5. Si usted toma los $500.000 del premio y los deposita 0.85% mensual, ¿durante cuánto tiempo podrá extraer mensualmente $5.000? Ya, vamos a ver. Obviamente, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, fíjense que si sacamos 6.663 mensuales, nos vamos a demorar 10 años. Si sacamos $5.000 mensuales, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? A ver, vamos a hacer la solución. Si queremos saber el tiempo, vamos a usar esta ecuación que nos va a dar el tiempo o el periodo. Los datos que tenemos es el valor actual, que es 500.000. Luego tenemos el capital, la inflación o la tasa de interés. Reemplazamos los datos y el valor de la cantidad de valor futuro de la anualidad. Al tratar el cálculo de las anualidades, determinábamos el valor de los flujos en el valor actual o el momento inicial. También es posible emplear esta misma formulación y plantear, por ejemplo, cuánto tendré ahorrado en un momento futuro si se depositara una determinada cantidad dada una cierta tasa de interés. Aquí tenemos ya el problema en el cual conocemos el capital, conocemos el tiempo en el cual se está amortizando el capital y entonces somos capaces de calcular el valor final.
Veamos el ejemplo 6. Don Máximo puede ahorrar al final de cada mes entre 700 y 800 pesos. La tasa que puede conseguir es del 0,75% mensual. ¿Cuál es el monto acumulado del que dispondrá Don Máximo al cabo de 5 años? Bueno, en este caso vamos a hallar el valor final de una renta. Como no sabemos exactamente cuánto depositará Don Máximo al final de cada mes, puesto que esto está entre 700 y 800, así que pueden haber muchos valores. Calcularemos dos valores finales, uno que corresponde a los $700 y el otro a $800 o pesos. El capital acumulado por Don Máximo estará entre estos dos valores, obviamente. Comencemos con la renta de 700 pesos. El valor final, acá está la fórmula de valor final, reemplazamos y nos da 52.796. Ahora con la renta 800. Continuando con la renta de 800 pesos, tenemos 63.339. Don Máximo dispondrá al cabo de 5 años de un capital que estará comprendido entre 52.796 y 63.339. Esto es siempre que deposite dinero comprendido entre 700 y 800 pesos. Finalmente, usted desea comprarse una camioneta y cuánto debe ahorrar mes a mes durante los próximos 3 años si la camioneta cuesta $26.000 y la tasa que usted puede conseguir es de 0,4%. Ya, lo que queremos es cuánto debemos ahorrar mes a mes, así que tenemos que tener el pago o tenemos que tener el valor del capital o del valor final para hallar el capital, ¿no es cierto? Entonces aquí nuestra incógnita es cuánto debe ahorrar mes a mes, es el capital. A partir del valor final, ¿no? Esta es la ecuación, a aclarar cosas y a practicar. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hemos finalizado el tema 4.